se trabaja con la participación de la gente, se resuelven los problemas lineales el mismo día, que eso es lo que hizo Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Se aprende a ejercer el poder. Es muy distinto a gobernar. O sea, que ejerzan el poder y que lo ejerzan asesinando, porque esa sí es una frase muy desafortunada, pero que le han hecho mucho caso, que dijo Álvaro Obregón: entre más matas, más gobiernas. Entonces, una cosa es ejercer el poder y abusar del poder, y otra cosa es gobernar. Gobernar implica control de resultados. Gobernar significa que no haya pobres. Gobernar va a significar que crezca nuestra economía para que la gente tenga ingresos. Queridas amigas y amigos, ¿cómo están? Pues yo muy contento por el invitado que tenemos en esta ocasión. Él es Miguel Ángel Ocampo Hernández. Él es economista por nada más y nada menos que la UAM Xochimilco. Tiene un diplomado en protección y desarrollo sustentable, así como otro diplomado, les voy a leer un poquito, en consultoría de procesos por la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Actualmente colabora en la agrupación política Alternativa, y bueno, hasta enero del 2019 fue director de seguimiento a gabinete en el gobierno del estado de Michoacán, encargado del despacho de la Coordinación General de Gabinete y Planeación en el gobierno del estado de Michoacán. Y bueno, se obtuvo el primer lugar en prácticas de evaluación y monitoreo política pública en el desarrollo social. Y bueno, tiene una gran trayectoria en el tema de administración pública, de economía, de política. Y bueno, pues quiero darles la más cordial bienvenida a Cambiando el Tema. Mi nombre es Carlos Sandoval y bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las decisiones políticas que impactan nuestra vida diaria? Soy Carlos Sandoval, empresario, consultor político y servidor público. Quiero invitarte a que me acompañes a descubrir la verdad detrás del poder, yendo más allá de los personajes para entender quién realmente son y así tomar decisiones más informadas. Vamos cambiando el tema por Capital Político. Y pues bueno, bienvenido Miguel Ángel. A esta tu casa, qué gusto tenerte por aquí con toda la trayectoria, lo que hemos platicado en distintas ocasiones sobre pues el tema actual político, las condiciones en las que se están dando estos procesos electorales, las condiciones por las cuales se está atravesando el país en materia de representación, en materia política, en materia de cómo se están abordando los problemas sociales que hay en sus diferentes aristas, en función al medio ambiente, en función a la seguridad, en función pues a todos los componentes que como sociedad tenemos y que aparentemente llegan perfiles nuevos, llegan cuadros nuevos o llegan los mismos de siempre y poco se ve un cambio. Poco se ve una mejoría en el tejido social, en el día a día, en la economía, en los problemas de salud, en fin. Entonces, pues yo recuerdo que tú tienes algunos puntos de vista muy particulares en función de cómo ves tú las posibles soluciones. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos compartieras la cuestión de el tema partidista, el tema de las organizaciones políticas y el tema de las, digamos, opciones independientes, ¿no? Candidaturas independientes. ¿Cómo estamos, dónde estamos parados en ese renglón en México hoy por hoy? Pues sí, Carlos, estamos en un momento de cambio. No se ha percibido a cabalidad la dimensión de este cambio. En realidad, sin extendernos en lo histórico, se luchó mucho para llegar a lo que tenemos, que es una democracia que se presume representativa. Nosotros elegimos al cargo que sea, y ese candidato ya electo, ya
ya como titular del Poder Ejecutivo, Legislativo o de cualquier nivel de gobierno, pues se supone que representa nuestros intereses, lo cual no lo digo yo. Los resultados nos están diciendo que están representando cualquier interés que se puedas imaginar, menos los nuestros, porque no creo que nosotros estemos interesados en la trata de blancas, o en la delincuencia desbordada, o en la falta de empleo, o que todos los mexicanos deseemos que 70 millones de compatriotas estén en la más miserable de las pobrezas. O al menos no es mi interés. Yo preferiría un México donde abundaran los ingresos reales buenos, donde el salario mínimo anduviera en menos, cuando menos en 30,000 pesos, que no tuvieran problemas de emplearse los muchachos desde jóvenes, donde proliferaran empresas nuevas, innovadoras. Yo justamente ahora que mencionaba lo de Michoacán, recuerdo que ahí me tocó integrar los informes de gobierno, entre otras cosas, y me daba cuenta yo que había chicos michoacanos que habían ganado el primer lugar en robótica en Japón, no en el país donde acostumbramos a hacer trampa muchas veces en muchas cosas, en Japón. Que si alguien ha destacado en robótica son los japoneses. ¿Qué pasó con ese triunfo? ¿Qué pasó con ese prototipo? ¿Quién sabe? Sí. Ese prototipo puede perfectamente analizarse su viabilidad para convertirlo en un proyecto productivo, siempre y cuando el mercado nos indique que es un proyecto, además de productivo, rentable, porque si no es rentable, es dinero tirado pues a la basura. No va a haber quien le ponga, ¿no? Claro, y sin embargo, si es rentable, van a sobrar inversionistas. ¿Por qué hablo yo de la innovación? Porque, bueno, en una de mis tareas gubernamentales me tocó ver el tema de la productividad en la Secretaría del Trabajo, precisamente aplicando consultoría de procesos, de tal manera que tengo muy claro que si un prototipo de esta naturaleza se origina en la innovación, no en hacer lo mismo de siempre, es altamente competitivo. Y si es altamente competitivo, implica que tiene muy buenas ventas, muy buena rentabilidad y se va a mantener en el tiempo. No va a ser flor de un día. No van a ser empleos que mañana o en un año ya no estén. Empleos temporales, que se usa mucho, o se usó mucho ese término, ahora se le llama sembrando futuro. Pero son empleos subsidiados que tarde o temprano cambian el programa y dejan de permanecer la mayoría. En cambio, si es un proyecto rentable, comercialmente hablando, pues se va a sostener 10, 15, 20, 30 años o más. Porque una innovación, para que alguien la alcance y le quite mercado, es muy complicado. Bueno, yo creo que el desarrollo tecnológico va avanzando muy rápido. Y la pregunta es por qué la pregunta no es por qué en México no se le da el seguimiento, porque pues al final de cuentas la pregunta interesante es ¿cómo se le daría el seguimiento? ¿Qué se tendría que hacer para que ejemplos como este que mencionas de estos jóvenes de Michoacán se repiten en muchos estados del país, que ganan el premio internacional en matemáticas, que ganan el premio en física, que ganan el premio en innovación tecnológica y demás, y que al final del día no hay un eco, no hay un seguimiento, no hay ese apoyo, ¿no? Es para que los catapulte y pueda convertirse en algo rentable. O que finalmente pues se habla de que pues estos estudiantes pues se los llevan a otro país, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer?
Lo que tenemos que hacer urgentemente para no perder ni tiempo ni dinero, es constituir un fondo, ojo, de inversión, no de financiamiento, no de subsidio, fondo de inversión en innovación. ¿Y en cuáles innovaciones? En estas y en otras que puede haber. ¿Por qué hago énfasis en que es un fondo de inversión? Porque si nosotros subsidiamos, aunque sea una buena actividad económica, nos estamos poniendo una venda en los ojos. No sabemos si se está sosteniendo por el subsidio o porque realmente tiene un desempeño de clase mundial, un desempeño de una empresa innovadora. ¿Cuánto vamos a aguantar ese tiempo? ¿Quién sabe? Entonces, lo que necesitamos hacer es no subsidiar, sino invertir en dos rubros: en capital de riesgo, que es hacer la planta para producir ese prototipo ya a gran escala, y en capital de trabajo. De tal manera que esas cantidades invertidas, una vez que le den la vuelta, que haya el retorno famoso de la inversión, se recuperen hacia el fondo, por dos razones tremendamente importantes. La primera es que si hay recuperación, pues todos sabemos que fue exitoso el proyecto. Eso es fundamental, para no andar con calificativos de que es una buena inversión, de que pues más o menos. No. ¿Se recuperó? ¿Quién le discute al retorno de la inversión? Nadie. Con dividendos para el fondo. Y dos, ¿se le puede regalar? ¿Se puede subsidiar? Sí, pero entonces nada más se sobreayuda a una empresa, a un grupo de muchachos. En cambio, si retorna al fondo, podemos ayudar a otros. Y va con la revolvencia creciendo ese fondo. Es una especie de Shark Tank, pero de gobierno. Pero donde con el dinero. Inversionista sea el propio gobierno, con un fondo presupuestado, y que vaya siendo socio el gobierno de los proyectos de innovación, según sea el grado de pues estructura, del grado de que tengan un modelo bien hecho, que sea competitivo, rentable y demás, y entonces de esa forma poder impulsar la innovación en jóvenes, ¿no? Así es, en realidad está señalando lo que serían los ingredientes de la receta. Primero, que el proyecto sea viable. Hay que hacer los estudios del caso, de mercado, financiero, etcétera, técnico. Pero lo más importante, crear, y aquí en Puebla hay muchísimas incubadoras, aceleradoras, porque una vez que vemos que ese prototipo sí se puede hacer industrial, pues hay que incubarlo rápidamente, acelerarlo, por supuesto. Y entonces se le dan todas las facilidades al proceso económico de crecer. Los chicos que lo inventaron, ellos pueden o dedicarse a investigación y desarrollo o irse a hacer una maestría, un doctorado pagado por las utilidades de su mismo emprendimiento económico, pero no hacerlos empresarios a la antigüita, hombres orquesta, que ellos sean directores generales. No, ellos son creativos, son desarrolladores de tecnología, son innovadores, hacen o productos diferentes o cosas diferentes, formas de hacer el mismo producto pero de manera más barata o con características de calidad más exitosas, más resistencia al agua, más resistente a la temperatura, en fin, dependiendo del tema, ¿no? Muy bien, Si bueno. nosotros los hacemos hombres orquesta, los tronamos. Y por último, que es algo muy importante, este fondo puede trabajar con fondos privados y ser administrado por un hombre de probidad inobjetable,
y con una transparencia al 100% de los dineros. ¿Por qué digo esto? Porque he estado del lado del gobierno. Y para que tú etiquetes un recurso público y se lo quites a la obra pública, donde hay mucho negocio de privados y del sector público, aunque digan lo que digan, veamos qué pasó en Segalmex. Hubo ahí un problema que no me atrevo yo a juzgar, pero pues fue un problema con proveedores, ¿no? Entonces la gente quiere llevar agua a su molino. Y los dineros que podría poner el gobierno, vamos a batallar mucho, porque además no depende del Ejecutivo, sino de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo manda la propuesta, y si tiene fuerza la impone. O al ¿Y eso quién lo tiene que organizar? Lo debe organizar el gobierno. ¿Pero quién exactamente? ¿Qué parte del gobierno? Puede ser la Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda, o CONACYT, eso es lo de menos, o presidencia misma. No hay ningún problema. O podemos organizarnos a nivel privado también. Y entonces sí presionar al gobierno a que le invierta un capital semilla a ese fondo. Creo que hay algunas organizaciones de capital privado que estos ángeles inversionistas y grupos así, pero bueno, no conozco hasta dónde, cuál es el alcance que tienen, pero bueno. Oye, sí. Miguel Ángel, sí. Ahora sí que como cambiando el tema un poquito, platícame acerca de quién eres, cuál es tu trayectoria, dónde empezaste, ¿Cómo no? Compártenos. Bueno, yo empiezo en la Facultad de Economía de la UAM, que no es facultad, son divisiones, en ese caso Ciencias Sociales y Humanidades, como ayudante de profesor. Estuve por ahí un rato. ¿Ya como graduado? Todavía no, todavía estaba estudiando. Yo entré muy chiquillo a la escuela. Entré como para cumplir 16 años, man. Tuve una suerte de entrar, todavía aceptaban que uno entrara chiquillo al kinder, y luego en la prepa me tocó todavía de 2 años, no sé si ahora todavía exista, en un colegio privado, en el colegio Tepeyac. Entonces ya me ahorré 1 año de prepa, que no es malo, porque realmente creo que necesitamos reformar la parte educativa también y asociarla más a la actividad económica, que ahora es la actividad económica basada en la información y en el conocimiento, inteligencia artificial, desarrollos y aplicaciones en todos lados. Eso se puede perfectamente compatibilizar con el proceso educativo, aplicándolo ya, e ir, como decían los antiguos, que la oferta vaya creando su propia demanda. En este caso, la oferta laboral vaya creando su demanda en la medida en que se enchufa a los mercados laborales. Porque si no aprendes mucho algo, sacas 10 en todo, sí, pero eso ya es obsoleto, ya la demanda de tu trabajo es otra, ¿no? Pero en fin, llego a la universidad, conozco a gente muy valiosa. Me tocó estar con gente verdaderamente destacada. David Barkin, que en aquellos años ganó el Premio Nacional de Economía, todavía anda por ahí David como investigador, por cierto, él vive en Morelia, Michoacán. ¿Tú eres originario de? Yo soy originario de Tampico, Tamaulipas. De Tampico, Tamaulipas, ok. Pero mi apellido Ocampo es de Michoacán, 100%. Okay. Me bromeaban mucho cuando estuve allá. ¿Tus papás son de Michoacán? El apellido sí. El apellido. Nosotros salimos más bien de Tampico y nos fuimos hacia el sureste. Uno de mis tíos fue senador por la República de Tabasco, Antonio Ocampo Ramírez. Fue muy amigo de... Me dicen, bueno, yo supe que trabajó incluso junto con el exgobernador ya difunto Enrique González Pedrero. Mi tío me apoyó mucho cuando estuve en la cosa sindical aquí en Puebla. Era un sindicato que comprendía todo el regional del Centro Sur, que eran los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la parte rural del DF. Entonces dio una
pues un proceso muy interesante. Me tocó como contraparte mío, es decir, como gerente regional al primo de García Harfuch, Francisco García Arteaga. García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua y este muchacho, su primo, es hijo de Marcelino García Paniagua, ambos hijos de Marcelino García Barragán, un general enriquista en sus orígenes. El enriquismo fue antes del tema de... Coincidió con Adolfo Ruiz Cortines, en esa elección del enriquismo. Sí, Enríquez Guzmán. Y sobrevivió mucho en el famoso PARM, aquel Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y uno anteriormente que se llamó el Partido Anticomunista. Hay una autobiografía de un hombre que participó en todos esos eventos, muy interesante, ¿eh? Es un grupo de gente, incluido Mújica, el que puso de moda recientemente a Andrés Manuel, al decir que él sí iba a irse por el lado de Mújica, no por el lado de Manuel Ávila Camacho, poblano. No sé si recuerdes ese, que incluso fue en el Zócalo lleno, diciendo yo no me voy a equivocar como el general Cárdenas. El enriquismo fue previo a Lázaro Cárdenas, sí, justamente, ¿no? Lo consideraron a Lázaro Cárdenas un traidor. Porque ellos, según iba... Debería haber dejado a Mújica, a J. Mújica, que se enemistaron de esa fecha a toda la vida, hasta que murió Mújica. Nunca volvieron a hacer las paces, hasta donde yo sé, y malveían al general Cárdenas. Lo malvieron terriblemente. Hubo detractores que públicamente le hicieron sentir su rechazo, ¿no? Yo no puedo juzgar, ¿verdad? Porque más a la luz de la historia, pues cada quien tiene su versión. Si en la actualidad cada quien tenemos nuestra versión, pues al paso de los años, pues todo el mundo le mete de su cosecha. Pero sí tengo los datos de que eso existió. ¿Qué tan justo? No lo sé. No lo sé, porque pues para mí el general Cárdenas, pues siempre lo tenemos del lado de los héroes de la patria, ¿no? Claro. En fin, con ese muchacho nos tocó lidiar aquí en el Banco de Crédito Rural con Francisco García Arteaga. Él era muy joven también. Y bueno, se superó esa etapa, yo ya no lo he vuelto a ver, quedamos como amigos, a pesar de que sí fue fuerte, fue muy intensa pues el forcejeo ese que se da, ¿no? Era muy novedoso lo de los sindicatos. De ahí yo me voy a productividad, y en productividad tengo la oportunidad de entablar contacto con gente muy destacada como el ingeniero Novelo, un hombre de origen campechano. Pero para que tengas una idea de qué tipo de gente era, él fue de los primeros consultores de la Coca-Cola y conoció a W. Edward Deming, a una de las vacas sagradas del Japón, que llevó el control estadístico de procesos de calidad a la manufactura japonesa. Y bueno, yo ahí empecé a familiarizarme con el tema de la consultoría y curiosamente el padre de Lozoya Austin, Emilio Lozoya Talman, organizó, nosotros estábamos en esa subsecretaría B con el licenciado Arsenio Farel Cubillas, organizó un seminario que hasta ahora estoy viendo la trascendencia de ese gran seminario. Bueno, siempre lo he visto, pero no en todo su alcance. Ahora veo que fue una aportación muy interesante. Él fue el que trajo a varios expertos, a Ito Aray, de México hubo gente de la UAM, por cierto. Ahorita no tengo
pero en un momento me llega a la memoria experto en productividad, a Ira Lieberman de Banco Mundial, a Alejandro Serral de Efectividad Gerencial y a George Bulden, que se trajo el aprendizaje en la acción, el Action Learning. Esa es una herramienta poderosísima. Con esa herramienta es la única que yo conozco que puede hacerle frente a un problema complejo, no lineal, como el que se dio en la pandemia. Si tú seguramente tienes presente, y todos los que nos están oyendo, el referente del aleteo de la mariposa, el efecto mariposa. Hay hasta una película del efecto mariposa. Lo usan como un ejemplo para que tenga uno idea de lo que significa un modelo complejo no lineal. El aleteo de una mariposa puede cambiar el clima del mundo. El ejemplo que ponían los climatólogos es tener dos planetas Tierra igualitos, con el mismo número de gente, de coches, de todo. En uno aletea la mariposa en Tokio y en el otro no. Pues ahí donde hubo un aleteo, ese aleteo puede provocar un tornado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los problemas complejos no lineales no te afectan de manera lineal. Si tú incrementas un 10% al precio de X producto, es posible que su demanda baje en la misma proporción. Acá no. En los fenómenos complejos, una mínima variación infinitesimal, como se conecta a bucles que no son lineales, sino que van dando vueltas como espiral, la siguiente causalidad se abre más. Puede ocurrir una hecatombe, y que no se fastidien quienes nos están oyendo. Hay un ejemplo precioso que se dio recientemente, que es la pandemia. Si tú divides al paisano de los chinos, al chino de Wuhan, que inició toda la hecatombe, porque fue catastrófico el asunto, fue una persona. Y si la divides a esa persona, ni siquiera en todos los habitantes que estamos en el mundo, nada más con sus paisanos, si lo hacemos en una calculadora chiquita no nos alcanza. Pero si lo hacemos en una supercomputadora, después de una enorme cantidad de ceros va a aparecer un 1, que es el Señor. Entonces, la variación en la variable independiente de esta ecuación no lineal es el concepto de límite, algo tan pequeño que casi es cero, pero no es cero. Bueno, pues esa infinitesimal variación desquició la salud pública, no de China, del mundo. No estoy hablando de algo que me lo he imaginado, lo vivimos. Paró la economía. Nos encerró en las casas. Se puso de moda ¿cómo le llamaban? El work online, o house office o algo así. Home office. Home office, perdón. Se puso de moda el trabajar desde casa, que no es nada irracional. Que ya venía la tendencia, ¿no? Ya venía la tendencia. La recuerdo yo desde John Naisbitt en aquel libro de Megatendencias, que hablaba él ya de una cabaña electrónica donde te llegara por FedEx todo y con internet mandaras o recibieras cosas y vivieras allá en el bosque, ¿no? Todo sí, electrónicamente con comunicación, enlazado, ¿no? Interconectado. Pero ahora lo vivimos obligatoriamente. Entonces, este modelo del que tú hablas, sí, ayuda a resolver un problema de esa naturaleza. Sí, es el único. El único, Action Learning. Mezclado
con una teoría del juego social que desarrolló un hombre durante su encarcelamiento. 2 años estuvo en la cárcel y pudo haber muerto. Este hombre fue Carlos Matus. Él egresa de ingeniería, hace una maestría en planeación pública en Harvard. Se desempeña como consultor en Centro y Sudamérica y asesora a varios países. Y después de que lo nombran ministro de Economía, presidente del Banco Central y director general de la mina más importante de ese país, de su país. ¿Él de dónde es? De Chile. De Chile. Sobreviene el golpe de Estado y él va a parar a la cárcel. Y entonces él cuestiona acremente, profundamente, lo aprendido en Harvard. Dice, ¿qué pasó? Lo apliqué con exactitud, asesoró, aconsejó que se hicieran las cosas de acuerdo a ese protocolo y falló. Entonces en la cárcel de Río Toque, que pasa 2 años, pues trata de responder un poco como Gramsci o como Frankl en los campos de concentración, ¿no? Que desarrolla Frankl la escuela de psicología basada en la voluntad, la logoterapia, voluntad del sentido. Y Gramsci, pues sus cuadernos de la cárcel clásicos, pues se pone a trabajar ahí y desarrolla la mejor teoría sobre gobierno que he leído en mi vida. Y soy adicto a la lectura. A lo mejor lo digo suavemente, pero a pesar de que no uso lentes, leo con mucho gusto. Okay. No por obligación, pero me gusta mucho. Leí toda su teoría y la de un paisano nuestro del ITAM, que se considera la vaca sagrada en materia de política pública. Pero mientras Matus profundiza tremendamente en el tema, en cuanto a las raíces del problema, y desarrolla nuevos paradigmas que no tiene forma de aterrizarlos, pero el action learning sí. O sea, Matus le atina, pero hay un problema con él. Él detecta que el principal problema que tenemos la clase política de todos los países es uno, y ese es el más grave. No sabemos que no sabemos gobernar. El verdadero problema de los gobiernos no es el proyecto de gobierno, no es la gobernabilidad, es la capacidad de gobierno. No se tiene la capacidad. Si tú le preguntas a cualquier político, te apuesto lo que quieras, ¿cómo entrarle a un problema complejo? Que además hay modelajes matemáticos, ¿eh? Si ahora nuestros amigos y al rato tú te metes a Google, vas a ver muchos ejemplos de eso. No estoy hablando de algo que haya inventado yo ahora viniendo a Puebla. Incluso se dan las clases en las universidades, claro, son matemáticas avanzadas, pero bueno, así se comporta la realidad. ¿Qué pasó con la pandemia? Regresando, un solo chino, un solo ciudadano provocó el desquiciamiento de la salud pública de todo el mundo, no solo de su país. Paró la economía de todo el mundo. Dime si Macario Schettino o el Banco Mundial o Ezra Chabot o algún profeta que abundan vaticinó que el precio del petróleo se fuera a rojos, que te cobraran por recibirte el petróleo. Eso pasó. Eso no lo estoy inventando, eso pasó. Ya se superó, pero mi pregunta es ¿por qué no lo adivinaron? Porque los señores predicen
a partir de nuestro pasado. Es decir, simplemente lanzan al futuro lo inercial, lo cual nos deja mal parados, porque eso significa que las cosas van a pasar inevitablemente, que nosotros no podemos hacer nada. Por eso hablo yo de la democracia participativa, no representativa. Y bueno, no es que hable yo, sino que veo que eso nos puede sacar del atolladero. ¿Y cuál es la diferencia? Es una diferencia enorme en la representativa. Estoy seguro que quizá conozcas de nombre a tu diputado local, o a lo mejor ni siquiera eso, yo no lo conozco. Al federal tampoco, al de mi distrito. Conozco a algunos por cuestiones del trabajo, pero ni yo lo he ido a buscar, o los he ido a buscar, ni ellos se han preocupado por preguntarme, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitas? Yo te represento. ¿Cómo me van a representar si ni siquiera nos conocemos? Y si vemos lo que pasa en lo público, pues estamos seguros que los pleitos no sé a quién beneficien, pero a nosotros en nada. El hecho de saber que uno es más ratero que el otro, pues bueno, que los castiguen. Pero eso ni genera empleos, ni genera ingresos, ni nos resuelve un problema de contaminación. Hablando de la pandemia, pudimos enfermarnos todos, pero muertos muy poco o ninguno. Pero si traemos ya una carga de contaminación en las vías respiratorias hasta los pulmones, estamos súper contaminados por la cuestión atmosférica. Tenemos un programa de verificación que no sirve más que para cosas malas, pero no baja la contaminación. Yo te puedo decir que una aplicación nanotecnológica la puede bajar en menos de 3 meses al 70%. O sea, ¿aplicado a los coches? En los coches, en las gasolinas ya directamente. Y tan ahorra gasolina que se lograría la soberanía energética sin echar a andar la de 2 bocas, que no es malo. Yo sí creo que si exportamos el petróleo en forma de combustible, de diésel y de gasolina, pues le damos más valor agregado y dejamos más empleos aquí en nuestro país. De acuerdo, pero lo podemos hacer ya, si reducimos el consumo interno, con nanotecnología y con un modelo que permita que en lugar de que te desplaces en la Ciudad de México, 1 hora es el promedio de desplazarte a donde vayas, promedio. Te puedes ir a 2 o 3 horas, que yo les digo, mejor me voy a Puebla, me la paso más a todo dar, que andar dando vueltas o durmiéndome en el estacionamiento llamado periférico o viaducto, o segundo piso. A veces subes y dices, oh, ¿y esto? Además pago, pues no sirve. Hay ocasiones en que está muy libre, sí, pero pues eso pasa siempre. Para eso está, ¿no? Para eso es, sí, claro. Entonces, si tienes esa posibilidad y no la aplicas, ¿por qué? Eso sí nos beneficiaría como ciudadanos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Hay otros intereses? Sí, completamente. Cínicamente alguien me dijo, porque pretendíamos hacer una presentación en Pemex, y me dijo alguien, oye, ¿tienes 100 millones de pesos semanales para que se le dé para adelante a tu producto? Le digo, bueno, pues mira, si se da, pues tengo más que eso si quieren, con tal de salir adelante. Pero pues yo no sé cómo se hace eso, porque no creo que sea legal. Nos van a meter al bote. Dice, pues hay alguien que está recibiendo eso y que si tú se lo quitas, no va a estar nada contento. Pero además me dijo, te voy a decir una cosa, aunque ese producto fuera 10 veces mejor, no va a pasar. Así se las gasta. Y bueno, lo entiendo porque en la Procuraduría, en Segalmex, en Pemex, la gente no sabe gobernar. Gobiernan los grupúsculos, las mafias enquistadas, que esas las quitas. Y te lo digo no en teoría. Yo lo hice en el sector privado y en el público. Pero en Michoacán,
que mis paisanos de apellido son especiales. O sea, no, ahí no hay contratos. Ahí o cumples la palabra o la cumples. Y si no, ya sabemos qué pasa. Bueno, pues ahí instalamos el presupuesto con base en resultados en 3 meses. No se había podido instalar en años. Habían gastado $1 millón la administración anterior, dólares de la ONU, por eso fueron dólares. Se dieron los cursos, se dan los cursos, se toma el vino de honor, todo el protocolo, ¿no? La gente se saluda, la gente es feliz, pero no se instaló la herramienta que tenía que desplazar a aquel viejo presupuesto por programas. Ahora era por resultados, impuesto por Hacienda Federal. Que fue en el 2016, 2017. Sí, 17. ¿No? Bueno, se tenía que hacer desde antes. Nosotros lo hicimos en el 17. Y yo no sabía, pero nos movió el rating, no es rating, ¿cómo se llama? La posición, pues, hay un terminajo ahí, que estábamos en la 31ª de los 32 estados y pasamos al segundo lugar nacional, de haber aplicado en todas las entidades, en las secretarías de gobierno, el presupuesto con base en resultados. Pero bueno, a ver, retomando un poquito el tema, estábamos hablando de estas herramientas que había desarrollado Matus. Sí, Matus. Que había también, que habías encontrado la conjugación con el Action Learning para un problema tan complejo de una característica no lineal. ¿Cómo lo aterrizamos? O sea, es muy fácil. Vamos a buscarnos vamos a pensar en una gobernatura, la de Puebla, la de la Ciudad de México, la que sea. Se le explica al gobernador qué ventajas va a encontrar en el asunto y lo único que se tendría que hacer es juntar a los secretarios, juntar a los mandos medios, juntar a la población interesada, sean académicos, científicos, hombres de la calle, el que se interese en el tema. ¿Cuál? Los temas que nos aquejan. ¿Sí? Inseguridad, desempleo, etcétera, etcétera. Y se empieza a trabajar con ellos en proyectos específicos, involucrando a la clase gubernamental, a la clase política y al ciudadano común, a los académicos también que quieran participar. Es algo abierto. Pero ojo, se trabaja con la participación de la gente, se resuelven los problemas lineales, esos el mismo día o a la semana. Y los complejos se empiezan a estudiar, se da un plazo de 3 meses. A los 3 meses nos volvemos a reunir y se hacen las propuestas de solución ya de esos problemas, pero consensuadas. Ya no necesitas que te tomen con machetes la tierra. ¿Por qué? Porque vienes a imponer una situación y la gente responde. Ya no necesitas mandar a golpear a esos macheteros ni a violar a sus gentes. Que eso es lo que hizo Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México. Quizá no les dijo viólenlas, pero se llevó a cabo. Y yo que entiendo de estos asuntos de poder, sé que si algo sucede siendo tú el que tienes el poder, tú eres el responsable. Porque si no, o no tienes el poder, o te estás haciendo pato. Porque o lo corriges o lo corres. Para eso tienes el poder, o es nada más para que te abran la puerta tus guardaespaldas y traer a la gaviota y ponerte tu peluca. No, es para gobernar. Oye, ¿y tú crees que en el gobierno actual, con el presidente actual, se ha mejorado la realidad? Mira, yo creo que es menos peor que antes. Esa es la impresión que me da, porque, por otro lado, mediáticamente la oposición ha confundido su papel.
Yo creo que los críticos deben ser los medios, los académicos, la gente en general. Pero la oposición debe de oponer no resistencia, sino oponer alternativas. O sea, tú vas a hacer esto, yo te opongo esto, mira, esto es mejor. Por eso soy oposición. Pero estos han entendido que la oposición es resistirse al gobierno actual. Yo no digo que lo apapachen, pero ¿a qué voy con esto? Aquellos latinos y otros grupos de medios, los convencionales, pues dejaron de ganar ingentes cantidades de dinero por aplaudir. Al no darles, ahora en lugar de aplaudir, critican y hacen coro con los opositores. No los estoy criticando yo, eso están haciendo. Esto lo señalo para responder a qué tanto la realidad se ha mejorado o qué tanto no lo podemos ver por el ruido que provoca la comunicación. Pero, por ejemplo, uno de los temas que aquejó en su momento la llegada de este nuevo gobierno fue la cancelación del aeropuerto, por ejemplo. Entonces, ahí el comentario es que le costó mucho dinero a México, ¿no? Y que como era de los otros grupos, ¿no? Pues entonces es como la contraparte de lo que dices, de pues si el equipo A dice que es azul, pues el equipo B va a decir que es rojo. Entonces ese es el jueguito de bueno, entonces ya ahora entró el equipo B, pues entonces ya lo que traía el equipo A, pues se tira, ¿no? Incluso lo hemos visto en ciudades donde incluso nombres de calles, de hospitales, de instituciones que dejó un gobernador anterior, le bajan el nombre, le quitan la imagen y le ponen la propia u otra, ¿no? Como diciendo, pisoteo tu trabajo, pisoteo tu acción, ¿no? Entonces, pues pareciera que ese es el juego, ¿no? Eso no es gobernar. No sé si estés de acuerdo conmigo. Pues eso es como un jueguito de niños. Es un juego. ¿No? Es un juego que ojalá diera algún rendimiento para los ciudadanos, pero no da nada. Son gastos innecesarios. Yo no le cambiaría el nombre a ninguna calle, aunque se llamara como fuera. ¿Qué más da que se llame Juan Pérez que Juan López? La cosa es que tenga drenaje, que todos tengan agua, que tengan buenas banquetas, que tenga seguridad, que tengan alumbrado. Oye, se llama X. Pues déjenle la X, ¿para qué gastamos en X? Pondría señalética, que no la hay. Es que calle es y voltea así. O si es un mercado, pues que tenga la techumbre, la pintura, las condiciones. Una escuela que tenga lo necesario. Si es un hospital, que tenga lo indispensable para funcionar. Equipo, personal, medicamento. Sí. No, que hasta parece que en algunos casos los desvalijan o que le mandan el equipo a otro lado. ¿Para qué? Como para qué. Entonces, en ese sentido, pues sí te doy toda la razón en que el saber gobernar, pues no es una tarea tampoco que se aprenda en la escuela, que es como a lo mejor cuando te conviertes en padre o cuando una mujer se convierte en madre, pues nadie sabe ser padre o madre, nadie sabe ser papá. No nos dieron curso para eso. La única forma en la que se aprende, pues es cuando tienes hijos. Y es cuando aprendes con el tiempo, haciéndolo, como todo en la vida, que se aprende haciendo las cosas. Pues yo creo que la parte de gobierno es igual. Aprendes a gobernar gobernando. Pero ¿qué pasa cuando en ese ejercicio te empiezan a señalar actos de corrupción, actos de desvío de fondos, actos de abuso de poder, y buscas, ya con la experiencia que tienes cómo gobernar, reelegirte o buscar otra posición, otro cargo? Pues obviamente habrá gente que diga, pues no, porque en tu oportunidad que se te dio,
pues lo hiciste mal, Claro. no supiste controlar el tema de Nada. seguridad, no supiste mejorar las condiciones viales, no supiste apoyar a los grupos que te tocaron la puerta, en fin. Entonces, ¿cómo poder, alguien que no ha gobernado, cómo podría saber gobernar? Ahí te va. El primer sofisma que hay que despejar, porque crea mucha confusión, es pensar que se aprende a gobernar gobernando. No. Se aprende a ejercer el poder. Es muy distinto a gobernar. Ahí te va un ejemplo. Si vamos a Yucatán manejando, pero vamos a parar a Baja California, pues sí ejerciste el poder sobre la camioneta o el coche o lo que tú quieras, pero no gobernaste el resultado. Tú querías ir a Yucatán y fuiste a parar a Baja California. Por las razones que quieras. Es que estaban componiendo aquí, es que estaba lloviendo allá, es que había una desviación. Sí, hermano, estamos en el norte. O sea, que ejerzan el poder y que lo ejerzan asesinando. Porque esa sí es una frase muy desafortunada, pero que le han hecho mucho caso, que dijo Álvaro Obregón: entre más matas, más gobiernas. Si nos vamos a entender a balazos, en lugar de a través de un análisis, de alguna plática, del esfuerzo en conjunto, pues vamos a acabar todos muertos. Entonces, una cosa es ejercer el poder y abusar del poder, y otra cosa es gobernar. Gobernar implica control de resultados. Por eso yo hablaba de la pobreza. Gobernar significa que no haya pobres. Gobernar va a significar que crezca nuestra economía para que la gente tenga ingresos. Y por default no hay pobreza. Y por default generas impuestos sobre la renta, impuestos prediales, derechos de automóvil, ¿cómo le llaman? Derechos Vehiculares. Vehiculares. Todos son ingresos fiscales que te permitirían pagarle una pensión a quien no tuvo la oportunidad de trabajar formalmente, una pensión decente de 30,000 pesos mínimo. ¿Tú ves algún modelo? Para eso, sí, cómo no. En la práctica, ¿Sí? bueno, en Europa hay pensiones que hayas trabajado o no, el Estado te las da. Y son los famosos estados de bienestar. Y eso es un modelo, ¿cómo se etiqueta, cómo se le nombra? Es un modelo de protección social de la cuna a la tumba. Porque tú a lo mejor eres un artista como Vicente Van Gogh, brillante. Tus obras se van a vender como las más caras del mundo, pero no en vida. ¿Por qué no protegerte? Eres un artista. No van a ser millones. Porque no tienes tus afores, porque no generaste ahorro, que esos afores es otro tema. No, tienes derecho por ser mexicano, así como tienes la libertad de no ser esclavo estando en el territorio nacional, aunque no hayas nacido aquí, perderías tu estatus de esclavo, así está establecido por la Constitución. Bueno, si eres un ser humano, tienes derecho a una vida digna, pero solo se puede dar si hay ingresos fiscales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa hoy con la queja de los empresarios que platico constantemente y lo que dicen es: la gente hoy por hoy ya no quiere trabajar? La gente hoy en día está conformada, una familia se mantiene con el ingreso que le dan a su abuelita, a su papá, con el ingreso que le dan a los jóvenes de Sembrando el Futuro o Sembrando Vidas, y entonces con puro subsidio salen y no hay ese ímpetu de desarrollo, de crecimiento, de trabajo, de
de cómo se fortalecería, por ejemplo, la manufactura si no hay esa aspiración. Por eso hablo yo de la innovación. Hay muchos dichos, y yo te puedo dar ejemplos de aquí, de la Mixteca poblana, por el rumbo de Chiautla. Conozco la casa de donde salieron dos de los multimillonarios más importantes ahora de Nueva York. A lo mejor los conoces tú, de apellido Lucero. Son dueños de Nueva York, de Casa Puebla, de radiodifusoras. Tienen una manzana donde le hacen el dobladillo a los sacos de Saks y a un montón de compañías más. Y compiten, son el segundo en Nueva York en materia de ropa. El único que está arriba de ellos es un hindú. Y ellos salieron de una casa que no era casa, eran unos palitos ahí con techo. Muy bonito el rumbo y se come sabroso por allá, fuimos por allá. Y actualmente le metieron dinero a Tequila Don Ramón, tienen una hacienda acá de 500 hectáreas por el Seco. Le metieron dinero a la campaña de Josefina Vázquez Mota, que luego a doña Josefina creo que le premiaron con alguna cantidad que para ayudar a los migrantes. Yo ya ahí no me quiero meter, porque son temas que además no tienen rentabilidad, son chismes. Pero a lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Cuando ellos pretenden hacer algo aquí en México y meten $10 millones en un emprendimiento fuerte, textil, ahí en el Seco, ahí están las máquinas, eso yo lo vi. Fue en tiempo de Fox. Se reúnen en esa hacienda Fox, el gobernador Jiménez Morales, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Melquiades? Melquiades Morales, Fox, ellos, los empresarios, se arma todo un evento, ¿no? Ya ves que somos buenos para eso, ¿no? Cámaras y periodistas, y sale la nota y todo. Se arranca y quebró. Mi pregunta es, ¿por qué dos? No quiero usar ningún calificativo, pero sí, dos gentes en condiciones de pobreza extrema, porque se fueron de mojados, no llevaban visa ni pasaporte ni nada. Triunfan en Estados Unidos, son multimillonarios, por eso quise citar ese ejemplo. Regresan a México y fracasan. Viridiana Ríos ha estudiado mucho el tema. Yo no me he querido meter mucho porque para mí el diagnóstico está claro. Y tiene razón ella. Las reglas del juego que han armado nuestros diputados, nuestros senadores, no te permiten, si eres pobre, dejar de serlo, ni tampoco si eres rico. Por eso son los mismos ricos. A diferencia de otros países donde las empresas ricas pues van cambiando cada año porque surgen otras. No, aquí son las mismas. Bueno, pero en muchos países las mismas familias de hace 1000 años, 500, 600 años, son exactamente las mismas familias que siguen manteniendo el control económico y obviamente pues el control social y el control de gobierno, porque han de alguna forma como dinastía pasando la estafeta generación tras generación en educación, en valores, es un modelo a lo mejor que van replicando y se van asegurando. Creo que en Japón, no sé en dónde hay el hotel más antiguo del mundo que ha sido de la misma familia y ha pasado de generación en generación, que es algo también muy difícil, ¿no? Que un negocio pase de generación en generación y que el hijo lo continúe y luego que el hijo lo continúe y luego que el hijo y así sucesivamente. Pero bueno. Pero fíjate que tienes razón, pero estás hablando de las poquitas y en efecto de las que controlan el mundo. Los banqueros, los Rockefeller, los Rothschilds, los tienes ahí presentes. Bueno, aquí en México también. Pero el top 10, aquí no se mueve nadie. Ese es el gran estudio que hizo esta mujer y siempre son los mismos. Dice, sí, pero el top 10 en Estados Unidos sí se mueve. En Japón no se diga. Año con año quiebran empresas y nacen empresas nuevas
y tienen éxito, nuevas, de diferentes empresarios. Aquí como el negocio es en un gran porcentaje un maridaje, digo, Telmex y otras tantas surgen de una cercanía, digo, la cantidad de millones de dólares que Raúl Salinas le dio a Salinas Pliego para su Azteca, para la televisión azteca, pues te habla de una conexión entre gobierno, sector público y privado, y que prevalece, pues cómo no va a prevalecer. Ese es el problema. El problema no es que haya ricos y que haya algunas familias más ricas que otras. El problema es que los otros no los dejan moverse. Y no los dejan moverse mañosamente. Ahora, creo que un acierto, cuando menos para mover el paradigma de Andrés Manuel, fue mover el salario mínimo, que debería de moverse más, pero se ha movido lo suficiente para dejar en claro, para Zedillo y compañía, que el mover el salario mínimo no va a crear problemas inflacionarios, sobre todo si luego mueves la oferta. Porque ellos decían, no, se va a caer la moneda, se va a devaluar porque la inflación. No pasó nada, al contrario, el dólar ha bajado con relación al peso. Ese es otro de los aciertos de la macroeconomía de Andrés Manuel, que aunque no es neoliberal, le ha ido bien ahí. Yo no le critico eso. Lo que yo le critico es que pues no ha podido, como no pudo Zedillo, traducir esa mejora macroeconómica en el nivel de vida y bienestar del resto de la población. ¿Qué me dices de las clases medias? Ya de la pobreza y pobreza extrema, pues ya ni mencionarla. Ellos están muy, muy mal. O sea que tú consideras que el número de gente pobre con este cambio que hubo de administración en el 2018 ya disminuyó. Ahí hay un debate tremendo. Dicen los que apoyan al régimen que sí disminuyó un poco. Otros consideran que se elevó por la pandemia o por lo que sean 10 millones más. Pero bueno, hay o sea, dos. Todo va a depender de quién cuenta la historia, si Caperucita o el lobo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? A mí, como ciudadano, ¿cómo podemos saber realmente en dónde estamos parados? Mira, yo lo que sí te puedo decir es que ese es un falso debate, le llama a la escuela de Palo Alto, California, ilusión de alternativas. No es le creemos al menos malo o al más malo. No queremos malos. Si acabamos con la pobreza, porque generamos desarrollo económico, ¿para qué discutir si se aumentó o no la pobreza? Hay que desaparecerla y no fusilando a los pobres. ¿El desarrollo económico se genera cómo? Con innovación. La riqueza está aquí, no en nuestros recursos naturales. Ese es otro sofisma. Tenemos mares, tenemos maderas, nuestros ríos, nuestros bosques, y es casi plañidera la narrativa de que nuestro país es bello. Bueno, sí, es bello. Y yo te puedo citar de Europa, Japón mismo. Hombre, no tienen ni territorio y tienen el PIB per cápita de los más altos del mundo. ¿En dónde está la riqueza? Aquí, en la innovación. Y lo podemos hacer mejor que todos los ciudadanos del mundo. Y eso no lo reconocen todo el mundo. Mira, hay estadounidenses, una mujer, por ejemplo, decía, no, es que en México te arreglan todo rápido. Allá tienes que sacar cita y te cambian las refacciones, aquí te lo arreglan. En American Airlines había un hombre que tenía un altero así de reconocimientos de vuelos que habían evitado la suspensión por desperfectos que él arregló. Y que en cualquier parte del mundo habría que haber esperado la refacción. El protocolo. El protocolo. Aquí está mi manual,
Oye, pero no, es que el uno no está. Pero lo demás, no, primero este. Y ya después le seguimos. Y sácalo de ahí. Y aquí en México, no, ahorita, ahí vemos y le buscan. Y salía el vuelo. Porque además tú sabes que un avión no es de que ya está. No, vienen los indicadores que tienen sus sensores. Y ahí te dicen, ahí te aparece, sí, la presión ya está. Vámonos. American Airlines. Y como esos muchos. Pero ¿qué hacemos con eso? Con ese talento, nada. Y aquí, volviendo a los que no quieren trabajar. Hombre, si le decían un amigo, pues hacen como que me pagan y yo como que trabajo. Si les pagadas cuando menos $8 la hora, vas a ver si no trabajan. De aquí mismo, de Atlisco, sale un muchacho discriminado por sus propios amigos. De viene. Se botaneaban al muchacho este. Se vino a Puebla, también lo botaneaban. Se fue de espalda mojada y se dedicó a componer, ya ves, los jardines, ¿no? Los pastos, los setos, cortar los arbolitos, todo ese rollo. Pues empezó con una camionetita vieja, luego se compró otras, ya hizo una compañía y ahorita sus hijos van a las mejores escuelas allá en Estados Unidos. Su casa, olvídate. No te hablo de los otros multimillonarios, ¿no? Pero de una gente que de viene, llegó a eso. Las reglas del juego del capitalismo funcionan. Pero esto que tenemos aquí en México está pervertido. Porque sueltan los precios, que no haya regulación de precios en los productos. ¿Y por qué no sueltan los precios de las tarifas laborales? Que el que sea mejor gane más. No, eso no, tope salarial, porque la inflación, que quién sabe qué. Oye, pues por pagarme 10 pesos mejor ni vengo. ¿Pero existe tope salarial? Existió muchos años. Bueno, pero ya no. No, ahora ya está no, suelto, ¿no? ya no formalmente. Pero así como nadie gana el mínimo en los empleos formales, nadie trabaja por el mínimo. En los informales y en los formales llega un momento en que hay un tope real. No te dejan subirlo más. Te contratan a chavitos, hay mucho ejército industrial de reserva que le dicen, hay mucha oferta laboral. Entonces no la absorben porque no crece. Es que por un lado hay mucha oferta laboral y por otro lado hay mucho desempleo. Por lo mismo, el desempleo te deprime los salarios. Entonces tú, aunque no tengas topes, ¿sí? Tú los pones si quieres. Te pago tanto, sin prestaciones. Yo te voy a dar un dato terrible. O sea, no estoy contra los empresarios, ¿eh? Algunos industriales son unos caballeros. Se llevan cada año a todas las familias de sus trabajadores, por ejemplo, a Alemania, de paseo, de vacaciones. Cierran la fábrica. Pues esa gente está entregada. Les pagan bien y además le tienen a esa gente atenciones de seres humanos. Y para eso es el dinero, finalmente. Si no lo disfrutas, si no lo compartes. Y esa gente se la juega por ese tipo de empresarios. Pero yo creo que el problema es que copian modelos de empresarios o de empresas aparentemente, no aparentemente, tal vez exitosas, pero que no corren con esas atenciones como tú lo dices. Y si pueden no darles prestaciones, no se las dan. Pero no hablemos nada más de los empresarios. En la Ciudad de México, hoy por hoy, hay algo peor que el esclavismo. En la basura. En la época de Mancera, por cuestiones políticas, se contrató gente. Se contrató entre comillas. Se incorporó gente mal llamada voluntaria. Y entonces, ¿cómo funciona esta gente? Les dejan tener 2 tanques de basura, por los cuales les cobran cuando los compran. Son esos tanques que van arrastrando y echan la basura.
ellos llevan esos tanques ya llenos al camión. Por cada tanque les cobran 50 pesos. Y ellos viven de lo que le da a la gente. No te queda otra. No ganan mal, pero no tienen prestaciones. Si se llega a enfermar en casa alguien o ellos tienen que pagar sus medicinas, sus tratamientos al médico y no tienen. Bueno, pero a ver, ¿por qué ha crecido tanto el tema de las farmacias con consultorio por una consulta de 25 pesos o incluso hasta gratuita? Y la gente lo consume, porque quiere decir que la gente en general, si bien tiene cierta seguridad social o no, prefiere ir a la esquina, a la farmacia de la esquina, ¿Qué hacer? que sea cual sea, a que le den su diagnóstico, le den su receta y listo, ¿no? Sí, pero tú concibes, tú trabajarías en un lugar donde tienes que pagar por trabajar. Híjole, es que ya es una cuestión de perspectiva, porque por ejemplo, hay lugares donde pues, tienes que pagar la renta, ¿no? Bueno, la renta sí, pues tú pagas la renta, gastos fijos, si eres empresario, pues sí. Y si tus ingresos te lo permites, pagas una renta más grande. Pero estos no son empresarios, son trabajadores de limpia. Son gente pobre. Viven en condiciones infrahumanas. Ellos la libran de la prepepena porque se organizan para pepenar algo antes de llevarlo al camión, porque ahí les cobran cada vaciada. Y bueno, y entonces, ¿cuáles son de las en tu currículum vi que actualmente colaboras en la agrupación política Sí. Alternativa? Sí, Alternativa es una agrupación política nacional que sería la antesala para un partido, ¿no? No se tienen ingresos, prerrogativas que les llaman, que son ingresos públicos que da en línea a los partidos. ¿Y cómo se fondean? Cada quien con nuestros propios recursos, que no se trata de andar en Jet ni demás. Es el trabajo normal, pues se le invierte, ¿no? Conforme vayamos creciendo, pues se irán haciendo algunas otras cosas. Lo importante de esta agrupación es que en el caso mío me han dado el espacio en una secretaría que se va a dedicar a capacitar para gobernar. En este momento todos los partidos políticos gastan en capacitar para ganar las elecciones, que no es lo mismo. Tú puedes ser el mejor luchador social, el mejor promotor electoral, y vas a ganar las candidaturas, pero no sabes gobernar. Son actividades completamente, incluso yo diría opuestas, a pesar de lo conectado, que una depende de la otra. Si no ganas, no gobiernas, o no tienes la oportunidad de hacerlo. En este caso, en Alternativa, hemos diseñado esta secretaría para capacitar a los posibles gobernantes con las herramientas que le permitan a estas personas cumplir con controlar los resultados. ¿Y tienen alguna metodología, Sí. estudios de caso? ¿Cómo No, lo bueno, hacen? estudios de caso, yo en lo personal tengo de lo que pasó, por ejemplo, en Michoacán ganamos un primer lugar en Coneval, cuando era el Coneval. Fue un tablero de gobierno que diseñamos con información de allá del gobierno del estado. Venimos aquí a un hotel que está aquí por Avenida Revolución, ahí nos dieron el premio. Tenemos esas cosas. No hemos incursionado en algún lugar para hacernos responsables de un gobierno municipal o de un estado, que no sería problema. ¿En qué tiempo se puede capacitar a un funcionario o a un candidato electo o a una persona para que pueda gobernar bien? Mira, el periodo puede variar, pero más o menos podría ser durante un mes, no todo el mes, sino algunas horas durante el mes, una introducción un tanto teórica,
Y a partir de que tome posesión, o incluso a partir de que tenga la mayoría, la constancia de mayoría, que esté seguro que él va a hacer, de ahí le damos 6 meses hacia adelante, pero en la práctica, ya no capacitando teóricamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Del municipio fulano, porque no va a ser lo mismo una alcaldía del DF, como la Benito Juárez, que la Mixteca Poblana, ¿no? O que el Seco, o que cualquier otro municipio, ¿no? De Zacatecas, de Veracruz, etcétera, donde estamos hablando de zona federal marítima, de pescadores. Acá, ¿qué pescadores hay? Pues son los taxistas ahí en México, que andan viendo a ver qué pescan. Son problemáticas diferentes. Ahí entraríamos ya a la práctica, con estas metodologías de las que te he hablado. Que ahí el obtener resultados se puede desde los primeros días. Es una especie de acompañamiento al gobierno. 100%, pero acompañamiento práctico, real, no de cursos teóricos. Sí hay teoría, ¿cómo no? Hay 2 teorías muy robustas. La teoría del juego social, le llama Matus, que es una teoría, es lo más avanzado que hay, integrado como teoría, y la teoría del action learning, del aprendizaje en la acción. ¿Qué es lo que veníamos platicando? Entonces, con eso se aterriza. Aterrizan el... Porque se crean grupos de trabajo y la gente empieza a resolver problemas. Y entonces el proceso te permite que seas parte de la solución, no solo del problema. Oye, ¿y esta organización política en algún momento llegaría a ser un partido? Probablemente para el 2025, porque tú sabes, por ley, la ley que hicieron, pues... Diferirla. ¿La difirieron o...? Pues yo no sé, mira, hay muchas, por ejemplo, esta intercampaña, y de que no se puede hablar de propuestas. Oigan, discúlpenme, pero si yo no soy estúpido, yo no voy a votar por un partido o por un candidato. Yo quiero votar por mi futuro. Y si a ese partido o a ese candidato le prohíben decirme las propuestas con las que va a modificar mi futuro, que no me gusta mi presente, pues entonces yo cómo me voy a enterar por quién voy a votar, nada más porque es bonito o bonita, porque lo conocen en la televisión, porque sale en una revista de la mano de la gaviota. No, pues yo voy a votar por alguien que me diga cómo vamos a generar empleos, cómo esos empleos van a tener buenos ingresos, qué va a pasar con nuestras exportaciones de Pemex, cuándo acabamos con la deuda de Pemex, qué manejo le vamos a dar a las Afores, a las pensiones y al Fobaproa, porque podemos tener un país de primera, y no en 20 años ni en 80, como luego, por ambiciones transeccionales, todo mundo dice, no, es que estos malvados dejaron el asunto tan complejo que necesitaríamos varios sexenios. Ah, sí. Pues entonces, ¿para qué pediste el voto? Hubieras dicho eso antes, que se necesitaban 3 sexenios, no votamos por ti. Si el periodo está demarcado. Yo sí te puedo decir que en 3 años se resuelve el asunto, pero no por una persona. Por eso hay que desmistificar a las candidaturas. Se resuelve con un sistema que incorpore a los ciudadanos en una democracia participativa. Ahí, del más ignorante, vas a tener las mejores preguntas que te van a hacer cuestionar. ¿No se supone que eso es cuestionar? lo que tenemos? No, tenemos democracia representativa y deliberativa. La gente habla mucho y dice que es tu representante. Pero ¿cuándo te han dejado participar? Yo te puedo demostrar las veces que mandamos oficios para resolver temas como el de la mujer que mataron en la Ciudad de México y que se la llevaron a tirar a Morelos. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo predictivo con base en algoritmos para saber quién va a delinquir y evitar el delito.
no ¿Y eso no se ha corregirlo. presentado en Secretaría de Seguridad Públicas, estatales o así? Bueno, mira, yo lo presenté, personalmente estuve en México y en lugar de que lo recibiera Claudia Sheinbaum o Omar García Harfuch, nos recibió Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch antes de que pasara lo de esta niña. Y ahí nos dijeron, oigan, está muy bien el asunto, pero aquí no es. Esto le serviría a la subfiscalía de delitos de violencia de género y feminicidio, algo así, de la fiscalía de Ernestina Godoy. Pero si, por ejemplo, a la señora le matan al hijo. ¿En qué caso, por ejemplo? Sí, en un caso, o sea, ¿por qué tendría que ser de género? No, en este caso porque queríamos resolver, contribuir en el tema de feminicidios, pero se puede aplicar a cualquiera. O sea, si van a secuestrar a un señor, a un empresario, y estamos con ese tema ya instalado, le caemos al hombre antes de que lo haga y le digo, oye, espera, oye, no he hecho nada, imagínate si lo haces. Mira, aquí no va a haber impunidad, porque antes de que lo hagas ya sabemos que lo vas a hacer. Muchos de los delitos, tú lo sabes, se dan motivados porque se sabe que no va a pasar nada. La cifra negra es altísima. Nadie denunciamos, es perder el tiempo. Solo denunciamos cuando el seguro nos pide el acta para justificar el pago del robo o lo que haya sucedido del coche o de la pieza. Pero si te caen antes de que vas a cometer el delito, sí le baja de volumen al radio. Claro. No es lo mismo eso a que digas, no pasa nada, ahorita robamos esto, lo otro lo secuestramos y esto. No, ya saben que sabemos. O porque, bueno, se habla de que hay una cierta colusión, ¿no?, con las autoridades. Además, ahora, estas situaciones de colusión y de corrupción con el sistema votan, ¿eh? Los sistemas de los que estamos hablando predicen. Y son sistemas de algoritmos, de tecnológicos. Van mezclados. Por ejemplo, en el de seguridad tenemos que mezclar experiencia, algoritmos, que es tecnología, e inteligencia. Y entonces sí, ¿sabes? Estábamos haciendo el cálculo con cuántos hombres se necesitarían operativos, fuerza pública, para pacificar el país, más o menos, con 300. Son muy poquitos, ¿no? Casualmente es como los espartanos cuando se defendieron de los persas, con 300 gentes. No necesitas a toda la Guardia Nacional ni a todo el ejército, pero son 300 gentes de élite. Por eso hablo de experiencia. Es gente que le han zumbado las balas, que saben cómo silban y que no le va a parpadear para que ellos disparen certeramente. Porque si se llega a ejercer el monopolio de la violencia del Estado, pues hay que ejercerlo bien. No andarle disparando ahí a mujeres y a niños, porque les entran los nervios. Que si el Estado realmente quisiera terminar con ciertas organizaciones, pues fácil las desactivan. Bueno, eso dicen. Sí, yo lo creo. Salvo con algunas cuyo jefe está en Estados Unidos. No, pues no, con esos ya es otro. No. Bueno, es que aunque el jefe esté en México, o esté en Chile, o esté en España, o esté en donde sea, sí, pero si no. quisieran, quisieran. Sí, pero no me refiero a un jefe informal. Me refiero a la Agencia Central de Inteligencia. Tienes que negociar con el gobierno de Estados Unidos ciertos temas. Esa es la verdad. Pero todo lo que no caiga en eso, hay manos libres para que suceda lo que tú acabas de decir. Sí se puede resolver. Pero no se sabe resolver, o en muchos casos hay una tremenda colusión. Viven de ese dinero sucio, las campañas y muchas otras cosas, pero las campañas electorales viven de dinero sucio.
y el sistema del INE no se toca, está diseñado para que con esos candados no entre nadie. Lo vimos ahora que quisimos ¿Y ser... se tocó o no se tocó el INE? No se ha tocado, no para nada. Muy levemente. Yo creo que la señora Taidé, la presidenta, pues se me figura Juan Pablo I, man. ¿Sí? Sí está sola o casi sola. Tiene minoría todavía, siento yo. Yo estuve ahí con ella, platicamos, y pude ver ahí dentro de los consejeros gente que tiene toda la mala intención de llevar agua a su molino. No les interesa el país. No les interesa el país. Yo se los dije preocupados. Ustedes son el filtro, porque haz de cuenta que yo te digo, a ver, puedes escoger esta, o esa. Y tú me dices, oye, ¿y por qué no escojo aquella? No, esto es lo que puedes. Entonces yo te estoy condicionando lo que puedes elegir. En teoría tú eliges lo que quieras, pero es lo que yo puse en la mesa. ¿Quién es el gran filtro? Yo. Y los filtros que ponen son económicos. No hay forma de que un chamula, un pobre, un desempleado participe para poder ser votado. Sí, es que tiene que haber cierto liderazgo, ¿no? Pero una cosa es liderazgo y otra cosa es que no puedas. Si tú no estás, ¿sabes cuánta gente estábamos bancarizados en este país? Muy poquitos. Y si tú, para que un candidato independiente exiges que tenga una cuenta de banco, Pero pues ya con los Coppels, los Electras y todo esto. ahí fuimos. Los... No te la daban. Que porque se presta malos manejos. Entonces la pregunta era, oye, INE, pues pídeselas tú y yo firmo. No me la quieren dar. Y había un oficio. Hay truco. Nosotros solo pudimos registrar a 2 gentes. 2 gentes para... Para todo para toda la capital. 2 independientes. Ahorita en esta... Ahorita en esta. Con el proyecto Alternativa. Sí, señor. Por eso en febrero, si las cosas, febrero ya está aquí a la vuelta de la esquina, si las cosas no se flexibilizan para que sea una candidatura de partido, nos vamos a lanzar como candidatos ciudadanos no registrados e invitamos a todos los ciudadanos, sobre todo a los que no votan, que son gente muy inteligente, a que continúen en su posición de no votar por ningún partido, pero que sí voten por ciudadanos que participen como candidatos no registrados. Y ellos mismos, los que se han abstenido, pueden, como tú dices, con liderazgo participar. Y nosotros los apoyaríamos a morir, porque hay 20,000 candidaturas en el país. Imagínate, tú eres un hombre que conoce de base de datos. ¿Cómo seleccionas a 20,000? A lo mejor a tus compadres, pues a tus amigos, sí, pero son 20,000. Tienes 20,000 que reúnan el perfil. Y a nivel local, y los pleitos locales y nacionales y todo eso, y los acuerdos, ya Hanron ya lo meten, ya lo sacan. El tema de los partidos es un tema muy interesante porque ya la representatividad colapsó. Los partidos están agotados. No se ha dado cuenta la gente, pero ya no existen. El PRD desaparece en esta elección, si es que existió, porque apenas se salvó el registro con algunos trucos y ayudas. El PRI seguramente va a desaparecer a nivel nacional. Ya verás. Pero no me refiero a la existencia de los partidos como siglas. Como marca. Como marca. Me refiero a su función de representar a los ciudadanos. No nos representan. Es
todo menos una democracia representativa. Por eso tiene que participar la ciudadanía. La mejor manera de hacerla y de mandar un mensaje fuerte, porque todos criticamos, pero no vamos a votar. Pues vamos a votar por nosotros mismos, por nuestro compadre, por nuestro amigo, por alguien que sepa que si lo capacitamos va a hacer un buen papel. Y podemos hacerla en la parte blanca de la boleta, donde se pone el nombre del Oye, que queremos elegir. Como candidato sin registro, ¿hay alguna normatividad para hacer campaña? No, esa es la única gran ventaja. No te dan un centavo, pero no tienes normatividad. Claro, no, sin ser grosero, ¿verdad? No, pero me refiero, Un por ambiente de ejemplo, respeto. el INE no te va a contabilizar gastos, no te va a auditar, oye, pues le metiste tanto en televisión o tanto en redes sociales o tanto en playeras o tanto en meetings. No, porque además en este tipo de campañas se hace con los recursos propios, te ayuda a la gente y es mínimo. Te ayuda en el sentido, pues yo ahí tengo un centro de fiestas, ahí úsenlo para hacer la asamblea. Hoy yo coopero con eso. Órale, ¿quién lleva las sillas, fulano? O si quieren auditar, que lo hagan, pero pues no lo van a hacer porque ellos se tienen que mover sobre un protocolo que les establece que los que están registrados, los que no están registrados, para ellos no existen. Pero para la Constitución sí, tú tienes derecho a ser votado y nosotros a votar por ti. Y ese derecho nadie nos lo puede quitar, ni el INE que no se toca. Ha habido casos que han ganado, en Sonora me parece, ¿no? En Sonora y en Tamaulipas, en mi tierra. Y te digo, la gente de Colima, que son unos jurisconsultos, les digo yo, investigadores del derecho, o sea, no es gente improvisada, no son litigantes, digo, no critico a los litigantes que se dedican a eso, sino no son solo litigantes, sino es gente que se mete a hacer análisis de jurisprudencia, de precedentes, casi desde que se hizo la primera ley allá con los griegos, con este hombre, con Dracón, la primera ley draconiana, casi desde ahí jalan la investigación y dicen, en este y en este y en este lugar resolvieron de esta manera, resolvieron de la otra. O sea, es gente muy acuciosa. Yo creo que si el INE nos respeta, no hay ningún problema. Pero si no respeta los triunfos ganados de esa manera, nos vamos a ir al tribunal y vamos a sentar precedentes. Pues Miguel Ángel, muchas gracias por tu compartimento, por tu tiempo, por toda la experiencia que nos has dejado. Y pues te deseo todo el éxito en esta temporada electoral que ya estamos transitando. Y pues las puertas abiertas para cuando quieras venir a compartirnos más de tu trayectoria, de tu experiencia, de tus ideas, de la forma en la que ves soluciones, ¿no? Soluciones, eso. Soluciones, porque al final de cuentas los ciudadanos es lo que buscamos, claro, que se solucionen las problemáticas del día a día. Y bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades y el mayor de los éxitos. Hombre, pues el agradecido de verdad, con toda la sinceridad soy yo. Creo que este programa puede ser el Rubicón para nuestro movimiento, el pasar el río. Ojalá así sea y nos vamos a estar acordando con mucha alegría de este primer alea jacta es, dicen que dijo César, dicen que dijo, la suerte está echada y se fue contra Pompeyo y Craso y ganó, allá en Farsal y ahí eso. Ojalá que este programa sea así, te lo agradezco mucho. Es importante que no votemos por partidos, que votemos, como tú dices, por soluciones de los ciudadanos, que son las que nos urgen, las necesitamos. Y encantado de estar aquí, te lo agradezco de verdad. Cuando tú tengas a bien, tengas tiempo y de acuerdo a tu programación, estamos aquí contigo también con mucho gusto. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos.
Hasta la próxima.